Democracia y educación, por John Dewey. 29. Capítulo 6. La educación conservadora y progresiva. 3. La educación como reconstrucción. En su oposición a las ideas del desenvolvimiento de poderes latentes desde dentro y de la formación desde fuera, sea por la naturaleza física, sea por los productos culturales del pasado, el ideal del crecimiento presenta la concepción de que la educación es una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia. Aquel tiene siempre un fin inmediato, y en tanto que la actividad es educativa, alcanza ese fin. La transformación directa de la cualidad de la experiencia. La infancia, la juventud y la vida adulta se hallan todas en el mismo nivel educativo, en el sentido de que lo que realmente se aprende en todos y cada uno de los sentidos de la experiencia constituye el valor de esa experiencia, y en el sentido de que la función principal de la vida en cada punto es hacer que el vivir así contribuya a un enriquecimiento de su propio sentido perceptible. Alcanzamos así una definición técnica de la educación. Es aquella construcción o reorganización de la experiencia que da sentido a la experiencia y que aumenta la capacidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente. 1. El aumento de sentido corresponde a la percepción aumentada de las conexiones y continuidades de las actividades a que estamos dedicados. La actividad comienza en una forma impulsiva, es decir, que es ciega. No sabe lo que le rodea, es decir, cuáles son sus interacciones con otras actividades. Una actividad que lleva consigo la educación o la instrucción nos hace conocer algunas de las conexiones que habían sido imperceptibles. Para recurrir a nuestro ejemplo sencillo, un niño que toca una luz brillante se quema. Así conoce que cierto acto de tocar en conexión con cierto acto de visión y viceversa significa calor y dolor. A que cierta luz significa una fuente de calor. Los actos por los cuales un científico aprende en su laboratorio más sobre la llama no difieren de esto un ápice en principio. Realizando ciertas cosas, hace perceptibles ciertas conexiones del calor con otras cosas que se habían ignorado anteriormente. Así sus actos en relación con estas cosas adquieren más sentido. Sabe mejor lo que está haciendo o lo que ocurre cuando ha de hacer con ellas. Puede dirigir las consecuencias en vez de dejar que ocurran, todo lo cual son modos sinónimos de decir la misma cosa. Al mismo tiempo, la llama ha ganado en sentido. Todo lo que conoce sobre combustión, oxidación, sobre la luz y temperatura, puede llegar a ser una parte intrínseca de su contenido intelectual. 2. El otro aspecto de una experiencia educativa es un poder adicional de dirección o control subsiguiente. Decir que se conoce lo que ocurre o que se puede dirigir ciertas consecuencias, es decir, naturalmente, que se puede anticipar mejor lo que va a ocurrir, que se puede, por tanto, estar dispuesto a prepararse de antemano para lograr consecuencias beneficiosas. Una experiencia auténticamente educativa, por tanto, una experiencia en que se transmite instrucción y se aumenta la capacidad, se diferencia de una actividad rutinaria, por una parte, y de una actividad caprichosa, por otra. Inciso A. En la última, no nos preocupamos de lo que ocurre. Nos dejamos ir solamente y evitamos relacionar las consecuencias de los actos propios, las pruebas de sus relaciones con otras cosas, con el acto mismo. Es habitual mirar con desagrado esa actividad casual sin objetivo, tratándola como acciones malintencionadas o como descuidos o irregularidades. Pero hay la tendencia a buscar la causa de tales actividades sin objeto en la propia disposición de la juventud, aislada de otra cosa. En realidad, tal actividad es explosiva y debida a un desajuste en el ambiente. Los individuos actúan caprichosamente siempre que obran bajo un dictado externo, o porque se les dice así, sin tener un propósito propio o percibir las consecuencias de lo que hacen sobre los otros actos. Se puede aprender haciendo algo que no se comprende. Aún en la acción más inteligente, hacemos mucho que no pretendemos, porque no se perciben o anticipan la mayor parte de las conexiones que intentamos conscientemente. Pero aprendemos solamente porque después que se ha realizado el acto, observamos resultados que no habíamos notado antes.
pero gran parte de la labor en las escuelas consiste en establecer reglas por las cuales los alumnos han de actuar de tal modo que aun después de haber actuado no son llevados a ver la conexión entre el resultado, es decir, la respuesta y el método empleado. En lo que a ellos les concierne, toda la cosa es un truco o una especie de milagro. Tal acción es esencialmente caprichosa y conduce a hábitos caprichosos. Inciso B. La rutina, la acción que es automática, puede aumentar la habilidad para hacer una cosa particular. En este sentido, puede decirse que tiene un efecto educativo, pero no lleva a nuevas percepciones de las consecuencias y conexiones. Limita más que amplía el horizonte significativo. Y como el ambiente cambia y nuestro modo de actuar ha de modificarse para mantener con éxito una conexión equilibrada con las cosas, un modo uniforme aislado de actuar llega a ser desastroso en algún momento crítico. La alabada destreza se convierte en una gran ineptitud. La diferencia esencial de la idea de la educación como una reconstrucción continua de las otras concepciones unilaterales que hemos criticado en este y en el capítulo anterior es la que identifica el fin, el resultado, con el proceso. Esto es verbalmente contradictorio, pero solo verbalmente. Significa que la experiencia como un proceso activo ocupa tiempo y que su último periodo completa su parte anterior. Saca a luz las conexiones implicadas, pero hasta entonces inadvertidas. El último resultado revela así el sentido de las anteriores, mientras que la experiencia como un todo crea una inclinación o disposición hacia las cosas que poseen ese sentido. Toda experiencia o actividad continua de este género es educativa, y toda educación consiste en tener tales experiencias. Queda solo por indicar, lo que recibirá mayor atención más adelante, que la reconstrucción de la experiencia puede ser tanto social como personal. Con el fin de simplificar, hemos hablado en los primeros capítulos como si la educación de los seres inmaduros a los que se les proporciona el espíritu del grupo social a que pertenecen, fuese una especie de captación del niño con las aptitudes y recursos del grupo adulto. Esta concepción se aplica, en general, en las sociedades estáticas, en las sociedades que hacen del mantenimiento de las costumbres establecidas su medida del valor, pero no en las comunidades progresivas. Estas se esfuerzan en formar las experiencias de los jóvenes de tal modo que en vez de reproducir los hábitos corrientes, se formen mejores hábitos y la sociedad adulta futura sea así un mejoramiento de la suya propia. Desde hace tiempo, los hombres han tenido alguna sospecha de la medida en que la educación puede emplearse conscientemente para eliminar los males sociales encauzando a la juventud por caminos que no produzcan esos males, y han tenido siempre alguna idea de la medida en que la educación puede convertirse en un instrumento para realizar las mejores esperanzas de los hombres. Pero nos hallamos indudablemente lejos de comprender la eficacia potencial de la educación como un procedimiento constructivo para mejorar la sociedad y de comprender que aquella representa no solo un desarrollo de niños y jóvenes, sino también de la sociedad futura de la que serán elementos constitutivos.